Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos para presentar palabra de Dios este día del Señor. Muy buenos días. Evidentemente que es un privilegio como iglesia, como hijos de Dios, el reunirnos este primer día de la semana porque es especial para Él y para nosotros. Como siempre, estamos estudiando los días domingos el libro de Éxodo. Yo siempre que estoy estudiando un tema, y no es para menos el libro de Éxodo, me adelanto en lo que voy a presentar en las siguientes semanas. Y realmente me gozo con lo que está por venir en el aspecto de las enseñanzas. Hoy vamos a ver el capítulo 28. El capítulo 28 trata de las vestiduras sacerdotales y aquí habrá una frase especial. Esa frase especial es para honra y hermosura. Es la frase que se destaca, para honra y hermosura. Realmente es de gran ayuda, pues este mensaje que aquí vamos a presentar. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más, estamos agradeciéndote mucho por esta parte de la adoración que nos permites el estudio de tu palabra en el libro de Éxodo. Ya hemos orado, hemos cantado y estamos orando otra vez. Y permite que tu servidor explique con sencillez lo que se va a expresar en este capítulo 28. Como siempre, te pedimos el perdón de todos nuestros pecados y que todo lo que hagamos sea siempre recibido por ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no recuerdo si el domingo recién pasado les dejé tarea. Si no lo hice, pues mis disculpas, tanto a la iglesia presente como a los hermanos que nos sintonizan aquí y en otros países. Y la tarea era leer el capítulo 28, todo el capítulo 28. Este capítulo es largo y yo aquí lo he transcrito a mis notas y como yo lo escribo con punto 14 y a espacio y medio, tengo, ya les digo, 5 páginas y todavía unos renglones más. Este es un capítulo especial, pues un capítulo que habla acerca de las vestiduras sacerdotales y les vuelvo a decir, para honra y hermosura. Y este capítulo lo que hace es dar las instrucciones, sobre esta vestidura. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir dando las aplicaciones que se dan en este capítulo. Entonces vamos a entrar de lleno de una sola vez a la predicación que nos presenta este capítulo 28. Y la aplicación que nos presenta este capítulo 28 es el propósito del sacerdocio. Se lo repito, el propósito
del sacerdocio. La importancia de las prendas sacerdotales es obvia por el hecho de que se le da bastante atención a la descripción de las mismas. Indudablemente, los diferentes componentes del uniforme también tenían una importancia simbólica. Sin embargo, el pasaje provee poca información acerca del simbolismo que se pretendía. Las prendas diseñadas por Dios apartaban a los sacerdotes para el servicio del Señor. Y yo creo que a partir de estas vestimentas para los sacerdotes se ha llegado por religiosos, no la iglesia por supuesto, sino religiosos, a optar porque para servir al Señor hay que tener estas vestimentas, o hay que ser lo más pomposo en cuanto a vestimentas se refiere. Si así lo fuera, yo estaría ofendiendo a Dios en la forma en cómo estoy vestido. Y ustedes saben bien que hay una religión que le da una gran pompa a los que ministran con vestiduras que van desde el más sencillo de sus feligreses hasta lo más pomposo, hasta llegar al jefe mayor de ellos. Todo esto no lo tenemos que tomar, hermanos y hermanas, como algo que el Señor nos exige, y claro, a su debido tiempo veremos la explicación. Dios no se agrada de estas cosas externas, hay que verlo desde el contexto del momento en que Él dio estas instrucciones. Pero hay otra cosa, que Éxodo 28 es uno de los capítulos de la Biblia que el lector acostumbra no leer. Por eso les pido otra vez disculpas por haber olvidado, yo no haberles dejado esta tarea, pero les pido que durante la semana lean 1, 2, 3, 4, 5 veces Éxodo capítulo 28. ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos que el lector acostumbra no leer, como quien dice, son las vestimentas y la pasa. Yo corrijo esto, hermanos. Quizás alguna vez yo tuve esta actitud, pero yo la he corregido. No tenemos que tener la actitud de que la Biblia tiene partes aburridas o capítulos aburridos. No, la Biblia es palabra de Dios y toda ella es palabra de Dios. Entonces en ningún momento podemos expresarnos así de la palabra de Dios, porque recordemos que en ella intervino el Espíritu Santo para que fuera plasmada en cada uno de los 66 libros. Entonces, Éxodo 28 habla de cómo se habían de confeccionar las prendas sacerdotales. Puede que nos preguntemos, ¿por qué nos debería importar qué clase de prendas usaron los sacerdotes? Bueno, si bien no necesitamos la información de Éxodo 28 para confeccionar las prendas sacerdotales, hoy en día los artículos usados por los sacerdotes pueden enseñarnos algo acerca del propósito del sacerdocio. O sea, nos enseñan el aprender algo acerca del papel de los sacerdotes. Debería, pues, ayudarnos a entender
el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote y la función de cada cristiano como sacerdote. Entonces, ¿cuál fue el propósito del sacerdote en aquel tiempo? Por supuesto, estamos hablando cuál fue el propósito del sacerdote en ese tiempo que él instituyó todas estas directrices y todas estas vestimentas. Bueno, entramos a un punto importante. ¿Cuál es? Es de que el sacerdote representaba al hombre ante Dios. Y claro, a su debido tiempo, otra vez les digo, vamos a ver la aplicación. El sacerdote representaba al hombre ante Dios. El sacerdote servía como un intermediario entre el hombre y Dios. ¿Ve? Esa era la función de él. Él era un intermediario entre el hombre y Dios. No nos confundamos en el caso del predicador cristiano como un intermediario entre él y Dios. No es así. Una cosa es que elevemos oraciones por los santos y que el intermediario es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Esa es una gran diferencia. Entonces, el sacerdote servía como un intermediario entre el hombre y Dios. Esta función le requería interceder por el hombre ante Dios. El sacerdote llevaba los sacrificios del pueblo y los presentaba a Dios. Dirigía la adoración en el tabernáculo y oficiaba los rituales de expiación. Ustedes recuerdan, ya hemos visto esto, que los rituales de expiación eran la limpieza pues del pecado. Él limpiaba a los judíos por los pecados de él y por los pecados de toda la nación judía. Este aspecto de la labor sacerdotal se resalta en las prendas usadas por el sumo sacerdote. La característica, la característica, mejor dicho, más importante del uniforme del sumo sacerdote constituía el efod, el que era una prenda tejida intrincadamente y colorida, similar a un chaleco, podemos decir, o a un delantal, que se usaba sobre su manto. Recuerden, el efod era lo más destacado, en otras palabras. El rasgo más importante del efod era el pectoral con 12 piedras semipreciosas. 12 piedras semipreciosas, cada una inscrita con el nombre de cada uno de los 12 hijos de Israel. El efod también tenía 2 hombreras sobre las que se colocaron 2 piedras de ónice. A cada piedra de ónice se le inscribió los nombres de 6 de los 12 hijos de Israel. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, llevaba simbólicamente al pueblo consigo. ¿Ve? Simbólicamente, pues llevaba, como quien dice, intrínsecamente al pueblo consigo, porque él estaba siendo el intermediario, lo que hace un momento estoy expresando. Llevaba puesto un recordatorio constante de su papel como representante del pueblo de Dios. O sea, él no podía obviar esta situación, él no podía olvidar
esta situación. Él no podía olvidar de que lo que él estaba haciendo era precisamente una labor de intermediación ante Dios por los hombres. ¿Cuáles hombres? Los, que se quede bien grabado esto, los hombres judíos, porque ya habían naciones paganas, a montones, ya habían millones, ¿ves? Pero él estaba siendo un intermediario por los hombres judíos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de intermediación? Bueno, apliquémoslo a nosotros. Hoy Jesús es el sumo sacerdote del cristiano. Miren lo que dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Fíjense bien que el uso del verbo es presente, presente activo. Dice tenemos, no dice teníamos, no dice tuvimos, sino que dice tenemos, es presente activo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ves? Ese es nuestro sumo sacerdote que nosotros tenemos hoy en día. Nos presenta o representa, mejor dicho, ante Dios. Él nos representa ante Dios. Mire lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y miren qué hermoso esto. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, es bien claro, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y dice también en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y aquí viene la aclaración de lo que hace un momento les decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el mediador entre Dios y los hombres? El sacerdote. Así lo dispuso Dios, así lo quiso Dios y así lo permitió Dios. Pero bajo el nuevo pacto, bajo la ley en Cristo Jesús, el único mediador entre nosotros, entre Dios y los hombres, dice la Escritura que es Jesucristo hombre. Entonces, como nuestro sumo sacerdote, Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Cuál es el lugar santísimo? El cielo. No se equivoque, el lugar santo es la iglesia. El lugar santísimo es el cielo. Él volvió al cielo, Él está en el cielo, pues. A diferencia del sumo sacerdote de Israel, que entraba al lugar santísimo. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? En el tabernáculo. Lugar santo, lugar santísimo, y es más, entraba al lugar santísimo una vez al año. Solo una vez al año. Imagínense que el judío pecaba después de que el siguiente día que el sacerdote había entrado al lugar santísimo, tenía que esperar 364 días más para que el sumo sacerdote pudiera volver a entrar al lugar santísimo y para poder recibir expiación. Ahora en Cristo Jesús no es así. Nosotros tenemos acceso a nuestro sumo sacerdote todos los días, independiente de que sea el día del Señor. Ni siquiera tenemos que esperar, bueno, mañana es lunes, me porté mal y hay que esperar el otro día del Señor para ponerme a cuentas con el Señor. No, todos los días nosotros tenemos acceso a nuestro sumo
sacerdote. Bueno, en lugar de sangre de animales que se ofrecía en aquel tiempo por el sumo sacerdote, Cristo llevó consigo su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados. Dice en Hebreos 9, 25 y 26, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, y lo está recordando, el escritor de Hebreos lo está recordando, fíjense, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sangre ajena, no, su propia sangre. ¿Ve? Por eso dice, por el sacrificio de sí mismo, dice, para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de animales no podía quitar los pecados. Hebreos 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin embargo, el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo lo logró. Su labor como nuestro sumo sacerdote no acabó en la cruz. Lo clavaron. El dolor de esos clavos en sus manos, en sus pies. Ustedes imagínense, mire, yo cuando niño, quizás tendría 6, 7 años, dos veces, tenía unos zapatos de suelas muy débiles, viejos, y 2 veces me metí en mi planta de mi pie un clavo. Y mire, le hago la señal, por lo menos 2 pulgadas. Eso duele, hermanos. Eso duele. Porque había un hombre carpintero que le sacaba los clavos a la madera que compraba y los tiraba a la calle. Y los niños de aquel tiempo jugábamos en las calles polvorientas. Y en 2 ocasiones tuve esa mala experiencia. Y como todo un niño, no recurría a mi madre, sino que yo solo me sacaba esos clavos. Y qué dolor. ¿Cómo me curé? No sé, hermano. Por obra y gracia del Señor, nada más. Entonces, por eso les estoy diciendo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin embargo, el sacrificio que hizo Cristo de sí mismo lo logró. Su labor como nuestro sumo sacerdote no acabó en la cruz. Sigue Él intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual, dice, puede, fíjese bien, otra vez uso la conjugación de los verbos, no dice pudo, no dice podía, no dice podrá. Todos los tiempos de los verbos le estoy ilustrando. Está hablando de tiempo presente activo. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como nuestro misericordioso y leal sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece, hermanos y hermanos, de todas nuestras debilidades. Hay que tener esa firme convicción. Dice en Hebreos 4, mire, vamos a leer desde el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades. Aquel sumo sacerdote que les recuerdo, antiguo testamentario, tenía que interceder esa única vez al año y de ahí había que esperar el año entero. Sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Jesús, que está a la diestra de Dios, que está ahí en el cielo, pues, no se quedó acá. Volvió a su lugar eterno, su lugar divino, su lugar sagrado. Ahora puede llevar nuestro caso delante del Padre porque vivió como hombre. Y como Él vivió como hombre, Él nos entiende. Él entiende perfectamente esa situación. Imagínense que hubiera tenido la figura de cualquier animal. Usted puede imaginarse el animal más inteligente, pero nunca ningún animal fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él nos entiende porque Él vivió como hombre. Además, los que son cristianos son sacerdotes, esto es bien claro. Los que son cristianos son sacerdotes. Dice 1 Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia para el judío se terminaba. La misericordia para el judío se terminó porque dejó de ser el pueblo escogido de Dios. La iglesia no tiene una clase sacerdotal aparte de los cristianos ordinarios. O sea, ¿quiénes somos los cristianos ordinarios? Nosotros, hermanos. No hay una distinción entre un clero y los laicos. ¿Ve? No existe esa situación. Tan cristiano soy yo como lo es cualquier hermano en Cristo. Tan sacerdote soy yo como lo es cualquier hermano en Cristo. O sea, todos los cristianos son sacerdotes. La palabra todos, hermanos, incluye pues a mujeres y a hombres, a jóvenes y a mayores, a predicadores y a ancianos, a predicadores, a ancianos y diáconos, junto a miembros, y vuelvo a usar, y óigalo entre comillas, la palabra ordinarios, miembros ordinarios de toda nación y raza. ¿Qué es lo que sucedía en Israel? En Israel se tenía que nacer en cierta familia para ser sacerdotes. Ahora en día, hermanos, podemos convertirnos en sacerdotes siendo nacidos de nuevo en la familia de Dios. Por eso es que tenemos que entender que el privilegio de ser sacerdotes es para todos. Ahora en día, aquel tiempo era solo de una tribu, eran especiales los que podían ser. Si uno de la tribu de Efraín quería ser sacerdote, no, Dios no lo permitía. Si uno de la tribu de Manasés quería ser, no era permitido, Dios no lo quiso así. Ahora es diferente para nosotros. Entonces, como sacerdotes que somos, los cristianos tenemos acceso a Dios. Podemos orar.
vivimos de tal manera que hacemos de nuestras vidas un sacrificio santo a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, somos purificados por la sangre de Cristo. Sin embargo, nos apropiamos de su sangre. ¿Cuándo, hermanos? Al andar en luz. Cuando andamos en luz. Dice en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, fíjate el sí condicional que aquí pone. No es cualquier cristiano perverso, cualquier cristiana perversa, no. No se puede. Hay un sí condicional. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y noten esto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, lo cual incluye arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos. Por eso al apóstol Pablo se le dijo en Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sobre el fundamento de la sangre derramada por Cristo en la cruz, podemos recibir expiación sin ayuda de ningún otro ser humano. Yo no necesito la ayuda de ningún sacerdote de ninguna religión. Yo no necesito esa ayuda. Yo necesito la gran ayuda de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Nada más, nada menos. Yo puedo orar por un hermano o una hermana, como ellos pueden orar por mí, pero el único intercesor y el único intermediario entre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir lo anterior que los sacerdotes de la Iglesia de Cristo no tienen un papel intercesor? Bueno, si bien cada sacerdote, o sea, cada cristiano, pues, tiene derecho a acercarse a Dios a favor de sí mismo, cada uno también tiene el privilegio de acercarse a Dios a favor de los demás. ¿Cómo se hace eso? Se nos pide diciendo, orad unos por otros. Por eso continuamente estamos pidiendo, hermanos, hermanas, les pedimos o nos piden, hermano, ore por mí. Yo hace poco le escribo a un hermano, le mando mensajes y le hablo de mi salud y que le digo, hermano, lléveme en oración. ¿Ve? Eso es lo correcto que tengo que hacer, esa es la única manera de interceder. Pero ¿quién es el que intercede por esa oración ante Dios? Es nuestro Señor Jesucristo, nadie más, nadie más. Yo a mi esposa le digo, hace poco estuvimos orando muchísimo y lo seguimos haciendo por la hermana Rosa Angulo y su niño, porque llegara su feliz alumbramiento. Lo llegó, gracias a Dios. Su niño ya está fuera de peligro, gracias a Dios. ¿Quién le dio la ayuda? El Señor Jesucristo ante el Padre Celestial. Mire lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué clase de sanidad es, hermanos? Sanidad espiritual. ¿Cuántos hermanos no oran por mí
¿Cuántos nos siguen orando por mis enfermedades y sigo enfermo? ¿Por qué? Porque lo importante que nosotros tenemos que entender que lo que se requiere en nosotros es la sanidad espiritual. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración intercesora, hermanos y hermanas, tiene poder, tiene mucho poder. Es lo que nosotros tenemos que entender, que la oración intercesora que nosotros elevamos ante nuestro Señor tiene mucho poder. Yo me siento apenado, créanmelo, y no estoy hablando retóricamente, no estoy hablando porque estoy hablando públicamente. Me siento apenado cuando a través de nuestros programas del día lunes y miércoles, pero más el día lunes, una hermana o un hermano, me doy cuenta cuando termino el estudio que pidió oración y no nos dimos cuenta. No es mala intención nuestra, simplemente la tecnología no nos ayuda en este aspecto. Me siento apenado porque pidió, hermano, quiero oración por cualquier motivo que él exprese. Pero ¿qué es lo que hago? Yo lo anoto en mis notas, y en la noche cuando oramos, mi esposa y yo lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque él me ha pedido, o ella me ha pedido, que le lleve ante Dios en oración a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tengo que hacer. Bueno, yo termino aquí en esta parte. Vamos a ver otra parte importante en la lección, sería la 117, la que vamos a ver. Yo olvidé mencionar al principio del mensaje el número de la lección, pero esta es la 116, y luego en la hora del sermón veremos la lección 117. Bueno, termino acá y siempre orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú nos ayudas, nos enseñas mucho a través de tu palabra cómo es que tenemos que llegar ante ti, nuestro mediador, nuestro gran intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él está activo con nosotros. Él nos oye y mucho o todo lo que pedimos es cumplido. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.